Vamos a comenzar la clase estudiando la función raíz cuadrada. ¿Cuál es la expresión analítica de la función raíz cuadrada? La siguiente. F de x igual raíz cuadrada de x. Recuerden que cuando nosotros no observamos ningún número acá, se sobreentiende que es el número 2. ¿Sí? Y bueno, también por el nombre, porque nos dice función raíz cuadrada. ¿Sí? Bien, pero recordemos que cuando no tenemos acá un número en el índice, porque esto se le llama índice, cuando no observamos el número, se sobreentiende que es el número 2. ¿Qué es lo que debemos recordar de funciones raíz cuadrada? Algo que se vio en el secundario. Bueno, es lo siguiente. Todo lo que vos tenés dentro de la raíz, es decir, la cantidad subradical, en este caso lo único que tengo dentro de la raíz es la x. Esa x siempre tiene que ser mayor o igual a cero, ¿sí? Por definición. Puedo repetir, todo lo que vos tenés dentro de una raíz siempre ser mayor o igual a cero, dentro de una función raíz cuadrada, ¿sí? Bien, entonces si x es mayor o igual a cero, por lo tanto el dominio es igual a siguiente intervalo, desde cero cerrado hasta más infinito. ¿Y eso por qué? Por esta inecuación. Acá está como inecuación y acá está expresado como intervalo. Recuerden que esta parte también lo vimos, ¿sí? Bien, entonces esto sería el dominio. Muchos preguntan, ¿pero por qué la cantidad subradical tiene que ser mayor o igual a cero? Bueno, en primer lugar es una definición y segundo porque el número que está dentro de la raíz no puede ser negativo, ¿sí? Porque si el número que está dentro de la raíz es un número negativo, mejor dicho, dentro de la función raíz cuadrada es un negativo, estaríamos frente a números imaginarios y nosotros no estudiamos con respecto a al conjunto numérico de los complejos, es decir, de los números imaginarios. Para nosotros, el conjunto más grande siempre son todos los reales, por esa razón. Construimos una recta numérica, perdón, voy a construir un plano cartesiano. Tenemos el eje X y el eje Y. ¿Cuál es el gráfico de la función raíz cuadrada? Lo siguiente. Como nos dice que desde cero a más infinito el dominio, entonces sabemos que tenemos que partir de acá. Pero el gráfico de la función raíz cuadrada tiene el siguiente comportamiento. Ese es el comportamiento que tiene una función raíz cuadrada. ¿Sí? Lo podés pensar como si esto fuera el gráfico estándar. A partir de este gráfico, cuando nosotros cambiemos la cantidad subradical o sumemos o restemos un número fuera de la raíz, ¿qué va a ocurrir con esta curva? Se va a comenzar a desplazar, ya sea para la izquierda, ya sea para la derecha, o arriba o abajo. ¿Sí? Bien. Lo podés pensar de otra manera. Es como si fuera una parábola, pero que no se abre para arriba ni para abajo, sino se abre para la derecha o para la izquierda. Bueno, en este caso para la derecha. Vamos a estudiar solamente el caso cuando se abre para la derecha. Porque si nosotros agregamos otra rama a partir de acá, observa, si hago esto que está acá, tendríamos una parábola hacia la derecha. Bien, pero la función raíz cuadrada tiene este comportamiento, ¿sí? Es como si estuvieras considerando solamente una rama de la parábola que se incline hacia la derecha. Pensarlo de esa forma. Bien,
Ahora, veamos algunos ejemplos para entender mejor. Vamos a tener la siguiente función. F evaluado en X es igual raíz cuadrada de X menos 3. Te pide encontrar el dominio y la imagen, ¿sí? Vamos a calcular el dominio. Para calcular el dominio, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. La cantidad subradical siempre tiene que ser mayor o igual a cero, por lo que vimos anteriormente, ¿sí? Por la definición. Entonces, ahora la cantidad subradical es X menos 3. Siempre tiene que ser mayor o igual a cero. Despejas X y tenemos que X es mayor o igual a 3. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de esta función? En forma de intervalo, X pertenece de 3 a más infinito. Puedes escribir X pertenece o puedes escribir dominio de F es igual desde 3 a más infinito. Es lo mismo, ¿sí? Bien. De 3 a más infinito, entonces es el dominio de esta función raíz cuadrada. ¿Y cuál va a ser la imagen? Para calcular la imagen de una función raíz cuadrada, nosotros tenemos dos métodos. La forma analítica y la forma geométrica, ¿sí? O la forma gráfica. La forma analítica no les voy a enseñar porque, digamos, es un poco confuso, ¿sí? Les voy a enseñar mediante el método gráfico. Entonces, su mismo nombre lo dice, tenemos que graficar para poder encontrar la imagen de esta función raíz cuadrada. Construimos un plano cartesiano. Eje Y. Eje X. X es mayor o igual a 3. Entonces, 3 aproximadamente está por acá. Entonces, arrancas el gráfico desde este punto. ¿Y qué comportamiento tiene? Este que está acá. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la imagen de esta función? Recordemos que la imagen es un subconjunto del codominio. Bien, pero existe otra definición. La imagen son todos los valores que toma el eje Y. Entonces, acá tenemos un 0. La imagen de esta función raíz cuadrada va a ser desde 0 a más infinito, entre corchete. ¿Por qué desde 0? Porque nosotros tenemos que ver qué valores toma la función, pero con respecto al eje Y. Y observar que el punto arranca desde acá, entonces la imagen tiene que arrancar desde acá, y como el gráfico está, digamos, en la parte superior, la imagen son todos estos elementos. ¿Sí? Recuerden que la imagen es con respecto al eje Y y el dominio es con respecto al eje X. Por esa razón, la imagen es desde 0 a más infinito. Bueno, acá me faltó agregar la imagen. Por ejemplo, acá, la imagen de la función, ¿cuál va a ser? La imagen también va a ser desde 0 a más infinito. En este caso coincide, ¿no? Porque el 0, perdón, porque toma el 0, bueno, toma el origen de coordenadas y coincide con el valor inicial del dominio, con el valor inicial de la imagen. Esto es coincidencia, pero mira, ¿qué pasa si la gráfica se desplaza hacia la derecha? La imagen sigue siendo el mismo, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué ocurre si dentro de la cantidad subradical yo no tengo una resta?
lo que tenemos es una suma. ¿Qué ocurre? ¿Cuál sería el dominio? ¿Cuál sería la imagen? ¿Cuál sería el cambio de todo esto? Eso lo vamos a ver ahora mismo. Ejemplo número, bueno, a esto le vamos a llamar ejemplo número 1. Esto va a ser ejemplo número 2. Vamos a tener la siguiente función. Raíz cuadrada de x más 3. Es una función raíz cuadrada. Ahora, deseamos encontrar el dominio de esta función. Bueno, entonces, ¿cómo calcularse el dominio de esta función? La cantidad subradical siempre tiene que ser mayor o igual a 0, por definición. Ahora, despejas x, este 3 lo pasas a restar y listo. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función es desde menos 3 hasta más infinito. Ese es el dominio de la función. Ahora vamos a graficar para que ustedes noten la diferencia. Y de esa forma también aprovechamos y calculamos la imagen de la función. Eje Y, eje X. Ubicamos, esto es menos 3, entonces el menos 3 aproximadamente está por acá. Y nos dice mayores o iguales a menos 3. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de la función raíz cuadrada? El siguiente. Listo. No me interesa en qué punto lo corta el eje Y. No nos interesa. Igual si lo querés calcular, a X le das el valor de 0 y listo. ¿Cuál sería la imagen de esta función? Veamos. La imagen de esta función es lo mismo. Los valores del eje Y es el 0, porque comienza desde acá. Y como está ubicado en la parte superior, vamos de 0 más infinito. Listo. Entonces la imagen también es desde 0 cerrado a más infinito. Por ahora coincide. ¿Sí? Coincide porque digamos que la función raíz cuadrada parte o se origina desde un punto del eje X. Cuando se origina o arranca desde un punto del eje X, porque esto puede estar más arriba o más abajo. Cuando arranca el punto en un punto del eje X, entonces como que la imagen va a ser desde 0 más infinito. ¿Sí? ¿De qué otra forma lo podés pensar? Porque a algunos o a algunas les cuesta esta parte. Entonces, pensarlo de la siguiente forma. Selecciona el primer valor del dominio. ¿Cuál es el primer valor del dominio? El menos 3. Reemplazar el menos 3 en la raíz. Perdón, en la cantidad subradical. ¿Qué ocurre? Menos 3, o sea, lo vas a reemplazar en la X. Menos 3 más 3, ¿cuánto nos da? 0. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 0? 0. Ah, entonces vos sabes que la imagen arranca desde 0. ¿Y por qué hacia más infinito? Porque, bueno, la gráfica lo puedes pensar como que está por encima del eje X en todo momento, ¿sí? O digamos que está creciendo. Entonces te vas a dar cuenta que es desde 0 a más infinito, ¿sí? Es una forma, digamos, de pensarlo también, un poco válido. ¿Qué conclusión vamos a obtener de todo esto? Lo siguiente. Observen que acá tenemos el modelo estándar, ¿sí? De la función raíz cuadrada. ¿Qué ocurre si dentro de la cantidad subradical le restamos un valor? Si le restamos un valor, el gráfico se desplaza hacia la derecha. Observa. Ya sea menos 3, menos 2, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, etcétera.
La gráfica se desplaza hacia la derecha. Observa, estuvo acá, mira, se desplazó. Eso cuando está restando. Y cuando está sumando, ¿sí? La X de la cantidad subradical, cuando está sumando, se desplaza hacia la izquierda. Esa es la conclusión. Si suma, me desplazo hacia la izquierda. Si resta, me desplazo hacia la derecha. ¿Y qué pasa si yo tengo un número sumando, ¿sí? Pero fuera de la raíz, ya sea sumando o restando, pero fuera de la raíz? ¿Qué pasa con el gráfico? Eso lo vamos a ver ahora mismo. Ejemplo número 3. Tenemos una función definida de la siguiente forma. Es igual a la raíz cuadrada de x menos 3 más 1. Vamos a calcular el dominio. ¿Cambiará el dominio de esta función? Vamos a ver. La cantidad subradical siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Despejas el x y nos resulta que x es mayor o igual a 3. Entonces el dominio de la función es desde 3 cerrado a más infinito. Observemos que el dominio no ha cambiado, ¿sí? Porque cuando nosotros hemos realizado el ejemplo de raíz cuadrada de x menos 3, que es este que está acá, el dominio era desde 3 a más infinito y sigue siendo el mismo. No interesa si yo tengo un número sumando o restando afuera. Por ahora está sumando, bueno, pero no interesa, no cambia el dominio. Tener presente eso, ¿sí? Ahora, vamos a graficar. Arrancamos desde 3, pero no voy a arrancar desde este punto 3 que está ubicado en el eje X, no. Observa que nos dice, le tenés que sumar una unidad. Le vamos a sumar una unidad a todo esto. Significa que cuando yo tenga un número sumando o restando fuera de la raíz, si está sumando se desplaza hacia arriba, ¿sí? Pero tiene que ser el número fuera de la raíz. Y fuera de la raíz el número que tengo acá es 1. Entonces eso significa que este gráfico se desplaza una unidad pero hacia arriba, ¿sí? Entonces este gráfico se desplaza una unidad arriba, se desplaza una unidad. Entonces, podemos pensar que el 1 está por acá y parte desde este punto. ¿Y cuál va a ser el comportamiento de la función? Nosotros ya lo conocemos, tiene ese comportamiento. ¿Cuál va a ser la imagen de esta función raíz cuadrada? Veamos. La imagen va a ser, ahora, ¿desde dónde? Desde 1. Desde 1 a más infinito. Desde 1 a más infinito. Listo. Si ustedes no quieren ser tantos gráficos, lo podés pensar también de la siguiente manera. La imagen va a arrancar desde el número que esté sumando o restando fuera de la raíz. Por ejemplo, acá, si cubrís todo esto, ¿cuál es el número que está sumando o restando? Es el 0. Por esa razón, arrancas desde el 0. Ahora, ¿qué pasa si cubro esta raíz cuadrada? ¿Qué tengo afuera? Un 1. Entonces, por esa razón, arranco desde 1. Lo podés pensar de esa forma. Ahora, veamos un último ejercicio, pero que en este caso